Cuando Elena se dio cuenta de que su esposo no llevaba puesto su anillo de bodas antes de salir de la casa, decidió seguirlo. El sol de la mañana apenas rompía las cortinas raídas de la casa de adobe en Oaxaca, México, cuando Elena notó algo fuera de lo común. La bandeja del desayuno que preparó para Javier, su esposo durante 7 años, quedó intacta sobre la mesa de la cocina. Él ya se había ido. El motor del viejo camión resonó por la calle de tierra antes de que ella se despertara. Pero lo que le revolvía el estómago no era su ausencia, sino el anillo de bodas de plata, caído como un peso muerto sobre la cómoda junto a la puerta. No era la primera vez. En los últimos meses, Javier se fue temprano, volvió tarde, siempre con lo mismo explicación vaga. Trabajo extra en el taller. Pero el anillo allí, abandonado como símbolo que eligió dejar atrás, decía más que sus palabras. Elena pasó los dedos por el frío metal, con el corazón acelerado por una mezcla de ira y curiosidad. Algo andaba mal y necesitaba saber qué. Esa mañana no lo dudó. Se puso una blusa ligera, se ató el pelo en un moño descuidado y cogió las llaves del viejo Fiat que rara vez usaba. La camioneta de Javier ya estaba a unas calles de distancia, pero el característico rugido del motor la delató. Ella lo siguió, manteniendo una distancia segura por las estrechas calles de Oaxaca. El olor de las tortillas recién hechas y el sonido de los niños jugando en las aceras de piedra contrastaban con la tensión que crecía en su interior. No fue al taller. En cambio, giró a la izquierda en el camino que conducía a las colinas, un camino que Elena conocía bien. Allí se encontraban las coloridas casitas de San Andrés, un barrio más aislado y casi olvidado. Javier estacionó la camioneta frente a una casa amarilla descolorida con puertas de madera astillada. Elena detuvo el auto a una cuadra de distancia, escondiéndose detrás de un árbol retorcido. Descendió con los hombros relajados, sin la postura tensa de quien carga con el peso de un día de trabajo. En la puerta apareció una mujer, joven, de unos 20 años, con el pelo largo y una sonrisa que hizo que Elena apretara los puños. Javier la saludó con un familiar movimiento de cabeza, entró y la puerta se cerró tras ellos. El silencio que siguió solo fue roto por el canto lejano de un gallo. Elena no gritó, no corrió hacia allí para enfrentarlo. En cambio, se quedó quieta con el calor del sol mexicano quemando su piel mientras su mente daba vueltas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Javier se quitó el anillo antes de venir aquí? Podría haberse ido a casa fingiendo no ver nada, pero algo más oscuro la mantuvo allí, la necesidad de entender. Decidió esperar. Pasaron las horas. El sol se elevó a la cima del cielo, hasta que Javier finalmente se fue. Encendió un cigarrillo, algo que rara vez hacía en casa, y tiró la colilla al suelo antes de subirse al camión. La mujer estaba de pie en la puerta, agitando una expresión que Elena no pudo descifrar. Cuando el camión desapareció en la curva, Elena salió de su escondite. Sus pasos eran firmes, pero le temblaban las manos al acercarse a la casa amarilla. Necesitaba respuestas, aunque le dolieran. Llamó a la puerta. El sonido resonó como una advertencia. La joven lo abrió sorprendida, y antes de que pudiera decir nada, Elena preguntó con voz firme a pesar del nudo en la garganta: ¿Quién eres tú para mi marido? La mujer vaciló, con los ojos muy abiertos, y luego respondió algo que Elena nunca hubiera esperado. No te conozco como esposo. Me paga para que guarde un secreto. El aire se volvió pesado. Elena frunció el ceño. El suelo parecía balancearse bajo sus pies. ¿Un secreto? ¿Qué clase de secreto valían esas visitas? El anillo que dejaba en casa, la mentira que Javier construía día tras día. Antes de que pudiera exigir más, la joven cerró la puerta, dejando a Elena sola con el misterio que acababa de nacer. El calor del mediodía en Oaxaca envolvía la ciudad como una pesada manta, pero Elena apenas lo sentía mientras caminaba a casa. Las calles empedradas, bordeadas de casas pintadas de colores brillantes, rojo sangre, azul cielo, amarillo mostaza, parecían ahora sofocantes, como si conspiraran para ocultar los secretos de Javier. Estacionó el Fiat torcido frente a su propia casa, un sencillo edificio de adobe con un pequeño patio, donde cultivaba maíz y pimientos. Era una casa modesta, pero llevaba las marcas de su vida con Javier. El banco de madera que había reparado después de una pelea, las cortinas que había cosido para las fiestas del Día de los Muertos. Ahora, todo parecía mentira.
En el interior, el silencio era penetrante. Elena se sentó a la mesa de la cocina, mirando el anillo de boda de Javier, todavía en el tocador. Era un mecánico, un hombre de manos callosas y pocas palabras, que siempre llegaba a casa con olor a grasa y sonrisa cansada. En los últimos meses, sin embargo, había cambiado. Las salidas al taller comenzaron a multiplicarse y él evitaba sus ojos al responder a sus preguntas. Elena, a su vez, era hija de un artesano local, criada entre telares e historias familiares. Tenía un comportamiento tranquilo pero firme, heredado de su madre, quien decía que el silencio tiene más fuerza que el grito. Hoy, ese silencio la estaba carcomiendo. La joven de la casa amarilla era un enigma. El cabello negro le caía sobre los hombros como una cortina, y el vestido floreado que lucía típico de las ferias artesanales de San Andrés. ¿Quién era ella? ¿Una amante? No lo parecía. La respuesta, me paga para que guarde un secreto, resonó en la mente de Elena como el repique de las campanas de la Catedral de Santo Domingo. En México, los secretos podían ser moneda de cambio, especialmente en ciudades como Oaxaca, donde la tradición y la desconfianza iban de la mano. ¿Sería algo vinculado a la familia de Javier? Nunca habló de sus padres, solo mencionó que se perdieron en las montañas cuando él era un niño. Elena siempre había imaginado una simple tragedia, tal vez una inundación en las montañas, pero ahora lo dudaba. Mientras pensaba, sus ojos se posaron en un cuadro en la pared, ella y Javier en el mercado de Tlacolula, riendo con canastas de chapulines y cojeando en las manos. Era un recuerdo de antes, cuando todavía llevaba el anillo sin dudarlo. Ahora necesitaba indagar más a fondo. La joven sabía algo, y Javier ocultó algo más que una traición. Tal vez era hora de visitar a doña Rosa, la vecina chismosa que conocía cada susurro de la ciudad. Si había un secreto en Oaxaca, ella sabría por dónde empezar. Elena respiró hondo, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. El México que ella conocía, de fiestas, ferias y promesas, se estaba desmoronando, y en su lugar surgía un laberinto que tendría que enfrentar sola. Elena sabía que esperar a que Javier volviera a casa y se enfrentara a él directamente no traería respuestas. Era demasiado inteligente. Siempre desviaba la atención con un «estoy cansada» o un silencio que la hacía dudar de sí misma. Así que, a la tarde siguiente tomó una decisión. Regresó a la casa amarilla. El sol quemaba las cimas de los cerros de San Andrés y el aire transportaba el olor de la tierra seca y las flores de cempasúchil, vestigios de una antigua ofrenda. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. La siguiente ventana estaba entreabierta, y en un impulso que no reconoció en sí misma, Elena empujó el marco y entró. El interior era sencillo: una mesa de madera, una vieja radio sintonizada con una emisora de running y una pila de cajas de cartón en un rincón. Sobre la mesa, un sobre arrugado llamó su atención. Lo abrió con manos temblorosas y encontró una foto. Javier, más joven, junto a un hombre de ojos duros, ambos sosteniendo rifles en un camino de tierra. En el reverso, escrito a mano, Sierra Mixteca 2010. El corazón de Elena se aceleró. Javier nunca había hablado de armas ni de otra cosa que no fuera la vida tranquila que llevaban. ¿Quién era ese hombre? Antes de que pudiera procesarlo, escuchó pasos afuera. Se guardó la foto en el bolsillo y salió por la ventana, con el pecho apretado. Esa noche, Javier llegó a casa como si nada hubiera pasado, con el olor a cigarrillos impregnado en su camisa. «Largo día», murmuró, arrojando las llaves sobre la mesa. Elena lo observaba en silencio, con la foto ardiendo en su bolsillo. Quiso preguntar, pero las palabras se le pegaron. En cambio, esperó a que se durmiera y rebuscó en sus cosas. En el fondo de un cajón encontró un recibo de transferencia bancaria. 1,000 pesos enviados mensualmente a un nombre que no conocía: Marisol Díaz. ¿Sería la joven de la casa amarilla? O Elena se despertó con el cacareo de las gallinas en el patio, con el recibo de Marisol Díaz todavía en la mano. La tenue luz del amanecer entraba a raudales por la ventana, pero su mente estaba a oscuras, dando vueltas a preguntas sin respuesta. ¿Quién fue Marisol? ¿Por qué Javier le envió dinero? ¿Y qué significaba esa foto con rifles? Decidida a no dejar que el día pasara desapercibido, guardó el recibo y fue a ver a doña Rosa, la vecina atenta que parecía saberlo todo en Oaxaca. Si alguien podía aclarar algo era ella.
Doña Rosa estaba en el patio trasero, moliendo maíz hasta convertirlo en un metate, con el rostro arrugado, concentrado en su trabajo. «Buenos días, Elena. Hoy pareces un fantasma», dijo sin levantar la vista. Elena dudó, pero pronto se deshizo de la historia. El anillo de boda, la casa amarilla, el sobre con la foto. Doña Rosa se detuvo, limpiándose las manos en el delantal. «Javier con fusiles. Me recuerda a los malos tiempos en la Sierra Mixteca. Allí había grupos, hombres que vivían al margen de la ley, pero a mí nunca me pareció así». Ella frunció el ceño. «Y esta Marisol, he oído ese nombre. Una chica que apareció aquí hace unos años, huyendo de algo. Decían que tenía una familia en problemas». Las palabras de Doña Rosa sembraron una semilla de inquietud. Elena le dio las gracias y se fue a casa, pero el tiempo parecía agotarse. Javier se había marchado temprano otra vez, sin el anillo, y ella sabía que pronto volvería a la casa amarilla. Necesitaba actuar rápido. Decidió seguir el rastro del recibo y se dirigió al banco local, un pequeño edificio en el centro de Oaxaca. Allí, con una sonrisa forzada y la excusa de ayudar a su marido con las finanzas, consiguió la dirección vinculada a la cuenta de Marisol, la misma casa amarilla de San Andrés. La subtrama comenzó a entrelazarse con sus sospechas. Javier no solo escondía a una amante, había algo más grande, tal vez peligroso. Esa tarde regresó a la casa amarilla, pero esta vez encontró la puerta entreabierta. Entró en silencio y vio a Marisol contando dinero sobre una mesa, con un celular al lado con música baja. Antes de que Elena pudiera hablar, el celular vibró con un mensaje. Marisol lo leyó, palideció y murmuró. Dijo que mañana es el último día. Levantó la vista y vio a Elena congelada en su lugar. «¿Qué quieres aquí?», preguntó con voz temblorosa. Elena no se echó atrás. «Quiero saber por qué mi marido te paga y lo que pasa mañana». Marisol vaciló, pero el miedo en sus ojos era evidente. «No es lo que piensas. Me paga para que guarde silencio sobre lo que pasó en la sierra, pero alguien lo sabe y viene a por él. Mañana se irá». La revelación cayó como una piedra. Javier huía. ¿Pero de qué? ¿Y por qué iba a abandonarla sin decir una palabra? El cielo de Oaxaca se oscureció temprano ese día, con nubes espesas que prometían lluvia. Elena salió de la casa amarilla con las palabras de Marisol resonando en su cabeza. «Mañana se va». Se le apretó el pecho, no solo por la traición de Javier, sino por el vacío que le trajeron esas palabras. La dejaba sin explicación, como si 7 años de matrimonio fueran polvo en el viento. Condujo de vuelta a casa, con el Fiat traqueteando por las calles de tierra, decidida a enfrentarse a él antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando llegó, la camioneta de Javier ya estaba en la entrada, estacionada torcida, como si tuviera prisa. En el interior, la casa era un caos. Los cajones abiertos, la ropa desparramada, la cómoda donde dejó el anillo ahora vacía. Javier estaba en la habitación, metiendo camisas en una mochila raída. Se quedó helado cuando la vio en la puerta, con los ojos muy abiertos como los de un animal acorralado. «Elena, no deberías estar aquí ahora mismo», dijo con voz ronca. Dio un paso adelante con el recibo arrugado de Marisol en la mano. «Ibas a huir, ¿verdad? Abandonarme por un secreto que ni siquiera sé cuál es». Las palabras salieron bruscas, pero se limitó a bajar la cabeza, con las manos temblorosas mientras cerraba su mochila. Entonces llegó el punto de inflexión. Un ruido seco resonó afuera, el inconfundible sonido de un disparo. Javier se tiró al suelo, arrastrando a Elena con él. «Cállate», susurró ella, con el pánico en su rostro. A través de la ventana, las sombras se movían en el patio. 2 figuras oscuras con pistolas en las manos. Elena sintió el suelo frío contra su piel. Su corazón latía tan fuerte que parecía delatarla. «¿Quiénes son?», preguntó, casi sin aliento. Javier la miró fijamente, con los ojos llenos de algo que nunca antes había visto. Puro miedo. «Son del pasado. Yo hice cosas, Elena, cosas que no te dije». Antes de que pudiera reaccionar, patearon la puerta principal con fuerza y un hombre entró. Alto, con una cicatriz que le atravesaba la cara, llevaba un rifle como el de la foto que Elena había encontrado. «Javier Morales», dijo el hombre con su voz profunda resonando en la casa. «¿Pensabas que ibas a escapar de nuevo?». Javier se levantó lentamente, con las manos levantadas, pero sus ojos se clavaron en Elena. «Déjala fuera de eso, Raúl. Ella no sabe nada».
El hombre se echó a reír, con un sonido seco y cruel. Ahora sabe lo suficiente. La revelación cayó sobre Elena como un trueno. Javier no era solo un mecánico con secretos, era un fugitivo. Su pasado, que ella había imaginado como una triste infancia en las montañas, era una red de violencia que ahora los alcanzaba. El hombre llamado Raúl apuntó con su rifle a Javier, pero sus ojos se fijaron en Elena por un momento. Última oportunidad, Morales. El dinero o tu vida, y llega si mientes. Javier tragó saliva y el sudor le corría por la cara. No me queda nada, dijo, pero su voz se quebró, delatando la mentira. Elena estaba paralizada. El suelo bajo sus pies parecía desmoronarse. Su esposo no era quien ella creía que pensaba, y ahora, gracias a él, su vida estaba en el punto de mira de un extraño. Afuera empezó a llover, golpeando el tejado como advertencia. La lluvia golpeaba el techo de hojalata, ahogando el sonido de los pasos de Raúl cuando se acercaba a Javier. Elena seguía en el suelo, con el cuerpo tenso, los ojos saltando entre su marido y el hombre del rifle. La casa, que una vez había sido su refugio, ahora parecía una trampa. Raúl pateó la mochila de Javier, esparciendo ropa por el suelo. ¿Crees que puedes volver a huir de mí, Morales? ¿Después de lo que hiciste en Sierra? Escupió las palabras, el odio goteando como agua corriendo por las ventanas. Javier se levantó lentamente, con las manos aún levantadas. Pagué mi deuda, Raúl. Le di el dinero a Marisol para que lo guardara, como tú dijiste. No me queda nada. Su voz temblaba, pero había un tono de desafío que Elena no reconoció. Raúl se echó a reír, un sonido que le puso los pelos de punta. Se lo diste, sí, y ayer me lo dio todo. Te dije que te ibas a escapar hoy. Parece que nadie confía en ti, ni siquiera tu esposa. Miró a Elena con una sonrisa torcida en su rostro. Sabes que mató a un hombre, ¿verdad? Mi hermano. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Mató a un hombre? ¿Javier? ¿El mismo que reparaba bicicletas para los niños del barrio y bailaba con ella en las fiestas de San Juan? Ella volvió la cara hacia él, buscando una negación, pero Javier evitó sus ojos. No fue así, murmuró. Fue un accidente, en la sierra. Yo no quería. Raúl lo interrumpió con una fuerte bofetada, lanzando a Javier contra la pared. ¿Accidente? Le disparaste y huiste con el dinero de nuestra operación. La verdad cortó a Elena como un cuchillo. El secreto que Javier le pagó a Marisol para que lo guardara no era una traición de amor, era sangre. Y ahora, por eso, Raúl estaba allí, con su fusil apuntando a los dos. Se puso de pie, con las piernas temblorosas, y gritó, «Déjame fuera de esto. No sabía nada». Raúl la miró fijamente, entrecerrando los ojos. «Estás casada con él. Eso te pone en el medio». Hizo una seña al otro hombre que estaba afuera, que entró con una lata de gasolina. El olor acre llenó el aire, y Elena se dio cuenta, con un escalofrío en la espalda, de que no querían hablar simplemente. Javier la agarró del brazo y tiró de ella hacia atrás. «Huye, Elena, a través de la ventana trasera, ahora». Pero antes de que pudiera moverse, Raúl disparó un tiro al techo. El ruido resonó como un trueno. «Nadie se va hasta que tenga lo que quiero», gritó. El segundo hombre comenzó a verter gasolina en el suelo. El líquido oscuro se extendió hacia el patio. Elena vio las llamas potenciales, el final de todo lo que conocía. Javier intentó avanzar contra Raúl, pero fue derribado de un golpe en la empuñadura del fusil. A medida que el caos se apoderaba de ella, Elena corrió a la cocina, agarrando un cuchillo del cajón. No sabía si era para defenderse o para escapar, pero sus manos actuaban por sí solas. Javier estaba en el suelo, gimiendo, y Raúl se acercaba a ella, con el fusil en alto. ¿Quieres salvarlo? Así que dime dónde está el resto del dinero. La casa olía a muerte inminente, y Elena se dio cuenta de que sus opciones se estaban agotando. El olor a gasolina ahogaba el aire, mientras Elena sostenía el cuchillo, apretando el mango con los dedos hasta que los nudos se volvieron blancos. Raúl estaba a unos pasos de distancia, con el rifle apuntándole al pecho y sus ojos fríos exigiendo una respuesta que ella no tenía. «¡El dinero ahora!», gritó mientras el segundo hombre encendía un encendedor en un rincón de la habitación. Javier, todavía en el suelo, tosió e intentó levantarse, pero una patada de Raúl lo mantuvo en el suelo. Elena sabía que quedarse quieta era morir, y algo dentro de ella, una fuerza que nunca antes había necesitado usar, comenzó a arder más fuerte que el miedo. «No sé nada de dinero», dijo ella,
con voz firme a pesar del temblor en sus piernas. Raúl se echó a reír, pero Elena no esperó. Con un rápido movimiento le arrojó el cuchillo, no para golpear, sino para distraer. La espada pasó zumbando junto a su cabeza, clavándose en la pared, y Raúl retrocedió por puro reflejo. Era suficiente. Elena corrió hacia la ventana trasera, rompiendo el vidrio con el codo. El corte en su brazo sangraba, pero no se detuvo. Trepó por el marco y cayó en el patio empapado por la lluvia. El sonido de gritos y un disparo resonó detrás de ella mientras corría por la calle de tierra, con el barro pegado a sus zapatos. No miró atrás. No pudo. La imagen de Javier en el suelo, el hombre al que había amado, ahora un extraño con las manos manchadas de sangre, la impulsó. Pero huir no fue el final. Raúl sabía dónde vivía, y el fuego que comenzaba a crepitar en la casa pronto llamaría la atención. Necesitaba un plan, un lugar seguro y, sobre todo, respuestas. Elena corrió a casa de doña Rosa, la única persona en la que confiaba ahora. La anciana estaba en el porche, envuelta en un chal, y sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a Elena empapada y sangrando. «Madre de Dios, ¿qué pasó?», le preguntó, empujándola hacia adentro. Entre jadeo Elena lo contaba todo: los hombres, la gasolina, el pasado de Javier. Doña Rosa escuchó en silencio. Luego sacó una llave de su bolsillo. «Mi sobrino tiene una bodega en la carretera a Tlacolula. Quédate allí esta noche. Pero tú tienes que decidir qué hacer con él, Elena». Esas palabras la golpearon como un puñetazo. Javier. Una parte de ella quería abandonarlo al destino que él había creado, pero otra parte, la que aún recordaba al hombre que reparaba bicicletas, dudaba. En el almacén, sola entre cajas de herramientas y sacos de maíz, Elena se secó la sangre del brazo con un paño viejo. Por primera vez, se dio cuenta de que ya no era la esposa tranquila que había estado esperando en casa. El cuchillo tirado, la ventana rota. Estas eran las acciones de alguien nuevo, alguien en quien se estaba convirtiendo. Al amanecer, decidió regresar, no por Javier, sino por ella misma. Necesitaba saber toda la verdad, aunque le doliera. Tomó una barra de hierro del almacén y caminó hacia las ruinas humeantes de su casa. La camioneta de Javier todavía estaba allí, pero los hombres se habían ido, y entonces lo vio a Javier, herido, arrastrándose entre los escombros. Sus miradas se cruzaron y Elena elevó el listón, no como una amenaza, sino como una promesa. «Me lo contarás todo», dijo con voz ahora acerada. El humo aún se elevaba de las ruinas de la casa mientras Elena miraba a Javier, con la barra de hierro firme en sus manos. Estaba magullado, con la cara manchada de ceniza y sangre goteando de un corte en la frente, pero estaba vivo. «Elena», empezó a decir con voz débil, pero ella lo interrumpió. «No más mentiras. ¿Quién es Raúl? ¿Qué hiciste en Sierra? ¿Y por qué te traicionó Marisol?». Javier tosió apoyándose en el camión incendiado y por primera vez no apartó la mirada. «Te lo diré, pero tenemos que salir de aquí. Van a volver». Elena vaciló, pero el sonido lejano de un motor la hizo actuar. Ayudó a Javier a subir al Fiat, tirando la barra en el asiento trasero, y aceleró por la carretera hacia Tlacolula. Mientras conducía comenzó a hablar. Las palabras salían rápidamente, como si temiera no tener tiempo. «En la Sierra Mixteca, hace años, trabajé con Raúl y su hermano, Miguel. Contrabando, armas, drogas, lo que sea que hayas pagado. Una noche, Miguel quiso sacarme del plan. Hubo una pelea y disparé. No quería matarlo, pero sucedió. Cogí el dinero y salí corriendo. Me casé contigo para empezar de nuevo, pero Raúl me encontró». La confesión pesaba en el aire, mezclada con el rugido del motor. Elena apretó el volante, con los nudillos blancos. «¿Y Marisol?», preguntó con la voz entrecortada. Javier suspiró. «Es la sobrina de Miguel. Raúl lo usaba para vigilarme. Le pagué para que se callara, pero me vendió». Ahí se cerraba la subtrama con Marisol. Una traición dentro de la traición, un hilo cortado en la telaraña que había tejido Javier. Llegaron a la bodega de doña Rosa al anochecer, con el cielo anaranjado reflejándose en las colinas. Elena cerró la puerta con el corazón acelerado. Sabía que Raúl no se rendiría y el tiempo corría en su contra. Javier cayó en un rincón, exhausto, pero ella no descansó. Registró el almacén y encontró un viejo fusil entre las herramientas del sobrino de doña Rosa. No sabía si funcionaba, pero era algo. «Quédate aquí»,
le dijo a Javier con la pistola en la mano. Si viene Raúl no voy a esperar a que vuelva a quemar todo. Al caer la noche, Elena escuchó el sonido de los neumáticos en la carretera. Miró por la ventana polvorienta y vio un jeep negro que se detenía a pocos metros. Raúl se bajó, fusil en mano. El otro hombre a su lado con una pistola. Ya no había lugar para la escapatoria o la duda. La confrontación se acercaba. Respiró hondo, sintiendo el peso de la escopeta, y se dio cuenta de que ya no se trataba de salvar a Javier ni su antigua vida. Se trataba de sobrevivir al hombre que le había traído y demostrar que ya no sería víctima de sus decisiones. La tensión crecía, el aire se cargaba de amenaza, a medida que los pasos de Raúl resonaban cada vez más cerca. La puerta del almacén crujió bajo la fuerza de la patada de Raúl, rompiendo la cerradura. Elena estaba agazapada detrás de una pila de cajas, con su viejo rifle apuntando a la entrada, su corazón latiendo como tambores de una fiesta de la Guelaguetza. Raúl entró primero, su rifle barriendo el espacio oscuro, seguido por el segundo hombre cuya pistola brillaba a la tenue luz de la linterna que llevaba. «Morales, se acabó el escondite», gritó Raúl, con la voz reverberando en las paredes metálicas. Javier, acurrucado en un rincón, trató de levantarse, pero le fallaron las piernas. La sangre aún goteaba de la herida de su frente. Elena contuvo la respiración, con los dedos firmemente en el gatillo. No dispararía para salvar a Javier, eso ya lo había decidido. Dispararía para sí misma. Cuando Raúl dio un paso al frente, disparó. La explosión fue ensordecedora, y el disparo impactó en su hombro, haciéndolo girar y caer con un grito. La escopeta se bloqueó después de eso, inútil, pero el caos ya estaba desatado. El segundo hombre apuntó su pistola en su dirección, pero Elena se arrojó detrás de otra caja. El disparo rebotó en el suelo donde había estado. Raúl se arrastró maldiciendo, mientras su cómplice avanzaba. Elena recogió la barra de hierro que había traído del coche, con el peso familiar en sus manos. Cuando el hombre pasó junto a ella se levantó y lo golpeó, golpeándolo en la parte posterior de la cabeza. Se desplomó. La pistola cayó con un sonido metálico, pero Raúl, incluso herido, no se rindió. Con su brazo sano, agarró el rifle y disparó a ciegas. El disparo atravesó una caja junto a Elena. «¡Mueres con él!», gruñó con el rostro contorsionado por el dolor y el odio. Luego vino el giro. Javier, hasta entonces callado, se arrastró hasta el cómplice caído y agarró la pistola. «¡Raúl, detente!», gritó, con la pistola temblando en sus manos. Raúl apartó la cara, sorprendido, pero se rió. «No tienes el coraje, Morales». Nunca lo hizo. Elena vio la vacilación en los ojos de Javier. El mismo hombre que había huido del pasado ahora se enfrentaba de nuevo al gatillo. Pero ella no lo esperó. Corrió hacia Raúl con la barra de hierro levantada y golpeó el fusil con todas sus fuerzas, arrancándoselo de las manos. Trató de agarrarla, pero ella le dio una patada en el hombro herido, lo que lo hizo rugir. Javier levantó su pistola. El cañón apuntó a Raúl, pero sus ojos se encontraron con los de Elena. «Lo hago», dijo ella, arrebatándole la pistola. Ya no se trataba de lo que Javier quería o temía, sino de que ella tomara el control. Señaló a Raúl, quien la miró con desprecio. «Tú no eres él», dijo escupiendo sangre. «No lo es», respondió Elena, y apretó el gatillo. El disparo le dio en el pecho, y Raúl cayó. Poco después se hizo el silencio. Elena soltó la pistola, con el cuerpo tembloroso pero los ojos firmes. Javier la miró boquiabierto, pero ella no dijo nada. La mujer que había seguido a su marido por sospecha estaba muerta. En su lugar había nacido alguien que no se echaría atrás. El almacén olía a pólvora y sangre, y el sonido de la lluvia afuera marcaba el final de una batalla que nunca había querido, pero que había ganado sola. La lluvia cesó al amanecer, dejando aire fresco y suelo fangoso alrededor del almacén. Elena se quedó de pie, mirando el cuerpo de Raúl en el suelo, la sangre mezclada con el polvo. Javier estaba apoyado en la pared, con la pistola que ella había usado entre ellos. El silencio era pesado, cargado de todo lo que se había dicho y de lo que nunca se volvería a decir. Respiró hondo, sintiendo el peso de lo que había hecho. No solo matar a Raúl, sino enterrar la vida que conocía. No había vuelta atrás. Javier trató de hablar levantando una mano temblorosa. «Elena, yo no quería eso». Ella lo interrumpió con una mirada que lo decía todo. Sus palabras ya no tenían poder sobre ella. «Has traído esto a nuestra casa»,
Dijo con voz firme pero no enfadada, solo una fría comprensión. Elegiste mentir, huir, dejarme en la oscuridad. Se acabó. Cogió su mochila, aún tirada entre los escombros de los combates, y se la arrojó a los pies. Vete, no me busques. Él la miró fijamente con los ojos llorosos, pero no había argumentos que pudieran cambiar lo que ella había decidido. Javier agarró su mochila y salió cojeando del almacén. El sonido de sus pasos se perdió en el camino. Elena no miró atrás. Sabía que ahora él llevaría solo el peso del pasado, una carga que se negaba a compartir. En los días siguientes, la noticia se extendió por Oaxaca. La casa se quemó. Los cuerpos fueron encontrados en el almacén. La policía lo llamó un ajuste de cuentas, y nadie preguntó mucho. Doña Rosa ayudó a Elena a mudarse a una pequeña casa en las afueras de Tlacolula, lejos de los recuerdos y los susurros. Allí comenzó a reconstruir, plantando maíz en el patio trasero y vendiendo pimientos en el mercado. El dinero que Javier había dejado atrás, escondido en una lata en la cocina, lo usaba para comprar herramientas, no por venganza, sino para sobrevivir. Elena ya no era la esposa que seguía pistas en las sombras. Se había convertido en una mujer que se enfrentó al fuego y salió de él más fuerte. El México que la rodeaba seguía vivo, las fiestas, los olores, los colores, pero ahora caminaba sola, con cicatrices que contaban su historia. Meses después, Elena estaba en el mercado de Tlacolula. El sol se reflejaba en las canastas de pimientos que vendía. El viento trajo el sonido de risas y mariachis, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. La vida era sencilla ahora, pero sólida, construida por sus manos. A veces escuchaba rumores sobre Javier, rumores de que lo habían visto en las montañas, o tal vez lo habían matado. No buscó saberlo. En un rincón de su casa, su anillo de boda aún yacía en un cajón, intacto. ¿Volvería alguna vez? Elena no lo sabía, ni le importaba más. El viaje de Elena de esposa traicionada a sobreviviente en un México de secretos y sombras termina aquí. ¿Pero qué piensas? ¿Hasta dónde se puede llegar para descubrir la verdad? ¿Y qué define quiénes somos? ¿Nuestras elecciones o las mentiras a las que nos enfrentamos? Comparte tus impresiones sobre el camino de Elena, el peso del pasado de Javier o el fuego que convirtió una vida ordinaria en algo extraordinario. Deja tus reflexiones en los comentarios o lleva adelante esta historia. Después de todo, cada final es una invitación para que comiencen nuevas historias. La historia de Elena, de esposa traicionada a sobreviviente en un México de secretos y sombras, termina aquí. ¿Pero qué piensas? ¿Hasta dónde se puede llegar para descubrir la verdad? ¿Y qué define quiénes somos? ¿Nuestras elecciones o las mentiras a las que nos enfrentamos? Comparte tus impresiones sobre el camino de Elena, el peso del pasado de Javier o el fuego que convirtió una vida ordinaria en algo extraordinario. Deja tus reflexiones en los comentarios o lleva adelante esta historia. Después de todo, cada final es una invitación para que comiencen nuevas historias.